Quiero emprender a mi manera, quiero hacerlo a mi ritmo, quiero entregarme al proceso, quiero equilibrar mi vida personal y profesional, quiero encontrar mi propia fórmula, quiero hacerlo acompañada, quiero aprender a poner límites. Todos estos enunciados son la contracara, expansiva por supuesto, de algunos de los mitos y creencias más limitantes del mundo emprendedor, de los que pocos hablan. Hoy quiero que hagamos doble clic en cada uno de estos mitos y que repensemos juntos alternativas para reemplazarlos por enunciados más livianos, posibilitantes y sobre todo más reales, como estos con los que acabo de abrir el episodio. Era año 2019 y yo venía a los tirones con un proyecto que estaba buenísimo, pero ya de tan solo pensarlo parecía agotador. Quería crear un marketplace de turismo que cubriera toda Latinoamérica con opciones adaptadas a diferentes estilos de viajeros. Sentarme a trabajar en el proyecto me costaba bastante. Lo hacía medio a contramano, enfocada sí, pero a la vez sentía que me drenaba la energía. En ese momento había empezado un proceso de coaching más orientado a la pata de negocio. Y fue en ese camino de autodescubrimiento que me di cuenta de lo siguiente. Lo que me consumía la energía eran todas las creencias de lo que se suponía que tenía que hacer con un proyecto de este tipo, que, admito, tenía toda su complejidad, pero mucho más pesaba la historia que yo me estaba contando a mí misma. Que tenía que hacerlo así, asá, que se suponía que ya debería saber tal cosa, que si no aplicaba determinada metodología no iba a resultar, etcétera, etcétera. Sesión tras sesión pude ver lo tanto que me pesaba tratar de ajustarme a ese afuera, en formas, en ritmo, en métodos, y algo en mí pujaba por hacerlo con otro ritmo, de otra manera. Me lo quería tomar con liviandad. No me olvido más esa palabra. Quería sentir que fluía y quería buscar mi propia forma de hacerlo. Me había cansado de intentar seguir las reglas de otros que, dicho sea de paso, eran sumamente desgastantes y frenéticas para lo que yo estaba buscando. Meses estuve trabada con ese proyecto justamente por lo que implicaba emprender, con las fórmulas de otros, claro está. De solo pensarlo, ni ganas me daban. Y acá mi primer aprendizaje, empezar a cuestionar lo que se dice sobre cómo es emprender. Tener una mirada un poco más crítica y cuestionadora. Y sobre todo preguntarnos, ¿cómo me lo quiero tomar yo? Podríamos pensar que hay una fórmula para cada tipo de persona, con su contexto, personalidad, con su energía, experiencia, necesidades, valores y tanto más. Y redoblo la apuesta. ¿Cuáles son tus innegociables al emprender? ¿Cuáles son esas cosas que no negociarías por nada del mundo aún emprendiendo? Apuesto a que son solo tuyos y diferentes a los míos. Entonces ahí ya tenemos una diferenciación importante de una persona a la otra. Bueno, hablábamos de ritmo. Un tema que me comía bastante la cabeza hace un tiempo atrás era a qué ritmo tenemos que avanzar con nuestro emprendimiento. ¿A qué voy? Personalmente creo que nuestra vida personal tiene que establecer los límites del emprendimiento. Esto te lo conté hace poquito cuando hablábamos de salud mental y cómo poner límites sin sentir culpa. ¿Ok con eso? Ahora bien, ¿cuánto tiempo por día o por semana le queremos dedicar al emprendimiento? Me parece importante que lo definamos. Independientemente de esto, me empezó a generar cierta ansiedad sentir que ¿podía realmente? Estar yendo más rápido de lo que estaba yendo. Ojo acá, y aprovecho para derribar el mito de cuanto más hago, más rápido avanzo y antes llegan los resultados. Cuidado porque nada está más alejado de la realidad, la vida no es lineal. No significa que si nos queremos apurar siendo más productivos, invirtiendo más horas de trabajo por día, aún siendo trabajo inteligente y enfocado, esos famosos resultados van a llegar antes, porque realmente dependen de un montón de factores. Y acá el punto es cómo podemos ganar paz con esto, dejar de cuestionarnos que estamos yendo lento para lo que nos gustaría. Y además corrernos de la ansiedad que nos transmiten los comos ajenos, esta cosa frenética del mundo startup, de la agilidad, la velocidad, para idear, validar cuanto antes, salir al mercado cuanto antes, pivotear cuanto antes y todo cuanto antes, porque si no viene el de enfrente y te lleva puesto, la llamada competencia, ¿no? Yo tengo más que en claro que no quiero trabajar 10 horas por día como muchas veces nos venden dentro del mundo emprendedor moderno. No tiene por qué ser así. Yo eso no lo quiero para mí. Entonces te pregunto,
¿Estamos avanzando lento en comparación con qué o quién? ¿Qué ritmo te resulta orgánico a vos? Decíamos recién que la vida no es lineal, los resultados tampoco. Años atrás hice una formación en negocios en donde me habían enseñado el paso a paso para salir al mercado con una idea, de forma eficaz, controlada, segura y a bajo costo. Cumplí todo a rajatabla. Y fiel a esa fórmula y a lo que había aprendido, yo misma me había determinado a haber generado en X meses, X ventas y X resultados de impacto para el negocio. Y aquí mi tercer gran aprendizaje y mito derribado. En negocios, 2 más 2 no son 4, en la vida tampoco. Aún siguiendo metodologías y sistemas probados, los pingos se ven en la cancha, como decimos en Argentina. Saliendo a la cancha es que van a entrar en juego un montón de otras variables que ni habíamos considerado, pero que también son parte y van a tener su influencia. Me di la cabeza contra la pared y cuando se cumplió el plazo y ni remotamente había llegado a mis metas propuestas, me empecé a cuestionar un montón de cosas. Sobre todo mi propia autoexigencia, mis altas expectativas, mi exceso de confianza y el haberme engañado con una idea de linealidad que no existe, de que si hago A, voy a llegar a B. No funciona así. De ahí sobrevino un proceso de mucha frustración y cuestionamientos, pero eso lo dejo para otro momento. Lo único que te anticipo es que resurgí como ave fénix, más fuerte y brillante. Cuarto mito, y tiene relación con lo que veníamos hablando de cuánto queremos dedicarle al emprendimiento. Se dice por ahí que cuando emprendes, terminas trabajando más de que si estuvieras en relación de dependencia. Y esto yo lo tomo con pinzas. De nuevo, desde el principio tuve muy en claro cómo quería equilibrar mis días, qué límites iban a ser inamovibles, cómo quería diseñar mi semana, qué ayuda necesitaba para avanzar de forma más sostenible. Y ni hablar de la gran ventaja que nos representa trabajar de forma independiente, ¿no? En términos de flexibilidad y libertad. Y si la sabemos aprovechar a nuestro favor, no tenemos por qué terminar siendo esclavos de nuestro propio negocio. En este sentido, saber autogestionarse es clave. Hace más de 13 años que trabajo de forma independiente y nunca jamás terminé trabajando más horas que en mis años de relación de dependencia. ¿Casualidad? No, elección. Por eso te digo que mucho tiene que ver con qué vida quieras diseñar y qué límites quieras establecer. Nadie te corre y como vimos, que hagas más y más rápido no significa que los resultados lleguen antes. Tengo pensado profundizar en este tema de autogestión en nuestro día a día emprendedor, así que si te interesa, suscríbete para no perderte las actualizaciones. Quinto mito, fórmulas. Esto de lo que funciona para otro funciona para mí. Un poco lo que hablábamos antes. ¿Por qué tenemos que asumir que los sistemas, métodos, hábitos que les funcionan a otros nos van a cuadrar y potenciar? Porque, ojo, quizás resulte todo lo contrario. Mira, te doy un ejemplo concreto. Esto del famoso club de las 5 de la mañana. ¿Nadie se puso a pensar que mucho va a depender del biotipo de la persona? Por ejemplo, si tiene más energía de mañana, de tarde o de noche. Ah, no, porque un autor muy conocido dijo que todos seremos más productivos de mañana y se volvió bestseller. Entonces todos tenemos que ajustarnos a esa buena práctica, entre comillas. Me parece mejor pensar que levantarse a las 5, a las 9, a las 11, a la hora que sea, va a depender de un montón de factores propios de la persona, de su realidad, de su contexto, de su energía, de sus necesidades, de sus valores. No digo que levantarse temprano no pueda tener sus lindos beneficios, pero de ahí a convertirlo en una regla o en un must, hay un gran trecho. Si no te levantas temprano, sos un loser, algo así. No, nada que ver. Por ejemplo, yo me levanto eso de las 7 de la mañana y me tomo 2 horas innegociables de ir a mi ritmo. Hago mi oración, unos estiramientos de yoga, desayuno con mis tiempos, sin meterme en el celu, y a mí me funciona así. Eso no significa que sea menos productiva, eficaz o próspera que los que se levantan a las 5. Y respecto a energía, tengo más energía física e intelectual a partir de las 9 de la mañana, no a las 5 ni a las 7. Conclusión, conocete. Fíjate qué te funciona mejor a vos. Está buenísimo que nos nutramos con ideas, con perspectivas, con consejos de otros, pero tomando lo que nos suma en nuestro propio caso concreto y descartando lo que no. Vamos con el sexto mito o creencia. Emprender solo implica estar solo. Esto lo vengo hablando bastante en los últimos contenidos. Y por supuesto que no estoy nada de acuerdo con este enunciado.
Emprender solo no implica estar solo, necesariamente. Y acá va a depender mucho de tu propia iniciativa, de lo que vos elijas. Porque sí puedes llevarte a la soledad. Emprender es un camino solitario porque muchas veces tus amigos, tu familia no te entienden. Estás solo en tu casa tratando de llevar adelante un negocio con todas las fluctuaciones emocionales como condimento, más la vida misma que te atraviesa. Y ni hablar de si emigraste y estás en proceso de adaptación, en fin. Emprender tiene sus desafíos y la soledad y falta de apoyo es uno de ellos. Por supuesto que hay un montón de estrategias a las que puedes apelar para contrarrestarla. Ejemplos: buscar comunidades online, sumarte a un grupo de emprendedores, participar de meetups locales, buscar el apoyo y guía de mentores, crear tus propias iniciativas que te lleven a conectar con otros, por ejemplo, no sé, grupos de idiomas, de lectura, de debate, de networking, lo que sea. Opciones hay muchas. Lo que te quiero recordar es que juntarte con otros pares puede ayudarte muchísimo a identificar problemáticas y desafíos comunes, a sentir que no estás solo, ni que las cosas te pasan solo a vos, a motivarte, inspirarte con las historias de otros, a sentirte comprendido, acompañado. Y esto es muy, muy poderoso. Para mí ha sido clave en mi camino emprendedor. Séptimo y último mito. Fueron 7. El 7 es un número mágico, ¿sabías? Y dice así: trabaja de lo que amas y nunca trabajarás en la vida. ¿Lo escuchaste? Y no hace falta mencionar que a mi criterio esto es mentira. Entiendo el lado filosófico y hasta naif de ese enunciado, pero la realidad es otra. Aún haciendo lo que amas, lo que te apasiona, vas a tener que trabajar. Y eso es importante que lo veamos así y que nos lo tomemos así, porque si no vamos a caer en una liviandad falsa que no nos va a llevar a ningún lado. Y además es importantísimo que sepas qué es trabajo, entre comillas, y qué no. No me gusta decir trabajo porque tiene un origen etimológico relacionado con tortura, pero bueno, lo digo así para que se entienda el concepto. Volviendo, es importante que sepas qué es trabajo y qué no. Tenemos que tener en claro qué de nuestras vidas vamos a incluir y mostrar hacia afuera como parte de ese trabajo, aún más si tenés tu propia marca personal en redes sociales, y qué no. Y además cualquier trabajo, por más emocionante y apasionante que sea, va a implicar que hagas cosas que no te gustan, que detestás, sumado a los 1000 desafíos de emprender. Y las vas a tener que hacer igual. Y como complemento y conclusión, tenemos un negocio. Y para tener resultados nos tenemos que hacer cargo de eso, con lo que implica en decisiones, en incomodidades y en responsabilidades. ¿Qué opinas? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado el tema, que te haya dejado pensando, cuestionando algunas ideas. Mi intención era que te sintieras identificado con alguna de estas historias, reflexiones, porque qué lindo se siente, ¿no? Qué importante acompañarnos en red con lo que nos preocupa, lo que nos atraviesa, lo que nos desafía y lo que nos enciende también. Ojalá este tema te haya ayudado a sentirte menos solo si en algún momento pensaste que no encajabas con lo que se dice por ahí de lo que es emprender. Te invito a dejarme un comentario con tu reflexión, a compartirlo con algún otro emprendedor que pueda estar necesitándolo. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete, que se vienen más temas sobre emprendedorismo, desarrollo personal y multiculturalidad para seguir explorando juntos. Un abrazote, nos vemos la próxima y feliz vida.